Se extiende por valles y llanos, el sordo te escucha en su pecho al cantar, el mudo te nombra en ronco gemido, el ciego te siente cual brisa de mar, el mudo te nombra en ronco gemido, el ciego te siente. Huellas de San Luis, esta recorrida por la provincia para conocer historias, conocer personajes. Y en este caso estamos con una artista, guitarrista y cantora. Daniela Calderón, ¿qué tal? Le gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Un gusto. Buenas tardes. Con la guitarra. Siempre, sí. Como un escudo, como una coraza. Bien, como una extensión. Guitarrista, ¿por qué guitarrista y cantora? Porque primero guitarrista, digo, siempre me presento de esa forma porque cuando tenía 12 años se me ocurrió que quería tocar la guitarra. Tocar como tocaban los guitarristas cuyanos que puntean, que es algo tan característico, ¿no? de la música de nuestra región. Y no sé, es lo que escuchaba en los discos. Yo vivía en el campo y mi infancia fue como distinta a la de mis padres, entonces escuchaba discos de la vitrola de mi abuelo, del tocadiscos de mi papá o de mi mamá, la radio, cassettes. Y escuchaba discos de folclore, sobre todo folclore cuyano, y escuchaba las guitarras. Y el oído se me iba a las guitarras. Y después, en Carolina, en el Festival del Oro, venían grupos cuyanos como los Trovadores Cuyo, como el Trébol Mercedino, los Quillahuasi, los Indios Tacunau. Y entonces ahí veía todo eso que yo escuchaba en los discos o en la música. Y no sé, se ve que en algún momento se me ocurrió que yo quería hacer eso mismo. Claro, vamos a recordar que tiene una particularidad especial el tema de la guitarra cuyana, ¿no? Claro, que es el punteo, siempre las guitarras tienen como un gran protagonismo, ya sea tanto en la música instrumental como en la música cantada, porque todo el tiempo las guitarras están tocando y siempre están haciendo algún adorno, algún floreo. Y bueno, y eso es muy característico de la música de acá. De bueno, ¿y cuáles son los intérpretes o los autores que más te gustan? Y bueno, empezando por lo que es la guitarra, siempre fue como la referencia. Bueno, todos los guitarristas cuyanos siempre fueron virtuosos, excelente, ¿no? Claro. Pero a mí, por ejemplo, me entusiasmaba mucho escuchar, por lo que transmitían también, los indios Tacunau. Que son, bueno, ellos son de Buenos Aires, pero siempre le cantaron a todo el país y siempre hicieron música y sobre todo como con una gran afinidad por la música de Cuyo. Viste que en Mendoza, por ejemplo, eran baluarte, eran las grandes figuras de lo que era el festival, ¿no es cierto?, de la tonada, ¿no? Claro, es como, además eran como los cantores nacionales, ¿no? Tanto de ellos como los Quilla, como Enrique Espinosa, eran como artistas que si bien eran de cierto lugar, hacían música de todo el país. Bueno, cuando nombraste a los Quillahuasi, podemos recordar todo lo que ha hecho Oscar Valles, ¿no? Relacionado con la música. Y sobre todo música cuyana, sí. Música cuyana, ¿no? Sí. Esos gatitos, ¿no? También cuyanos. De todo, sí. Qué hermoso. Hermosas letras, hermosa música, sí. Así que en el campo, de pequeña en el campo y en la Carolina, un lugar precioso. Dicen que una de las localidades más lindas del mundo, ¿no? Así fue declararse hace un tiempito, sí. El pueblo más bonito del mundo. Y bueno, ¿y vos? ¿Contenta? Yo contenta, sí, es el paisaje con el que me crié y al que están atados, qué sé yo, todos mis recuerdos, mis mejores recuerdos. Ese despertar en la vida, ¿no es cierto? Y en un lugar como la Carolina. Hermoso. En esta época es lo más, los colores otoñales son hermosos. Bueno, ¿qué recuerdo tenés de la Carolina? A ver. Y a mí es como la parte más sensible porque mi infancia fue en el campo, o sea, cerca de Carolina. Mi familia es de toda la zona de la Carolina. Mi infancia está en el campo, es ahí a 18 kilómetros del pueblo, y es mi infancia. Mis abuelos, esa vida, no sé, feliz, llena de
de naturaleza, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, toda la familia, una gran familia que se juntaba ahí o que vivíamos ahí, sí. Además ese paisaje, ¿no? El Porque paisaje. Entre San Francisco del Monte de Oro, por ejemplo, y la Carolina, ¿no? Sí, majestuoso. Sí. Todo sierras, todo. El frío también, muy característico, pero bueno, claro. Mucho verde. No, y bueno, eso. El paisaje es como toda una conjunción, ¿no? El paisaje, los recuerdos, los afectos, la familia. La parte más feliz, descontaminada de muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿y cuándo arrancás con la guitarra? A los 12. A los 12 años. ¿Estabas en la escuela primaria? Estaba en la primaria, pero a diferencia de lo que a veces contamos o compartimos o charlamos con colegas, a mí yo no tenía una perspectiva, o sea, no decía, ay, quiero tocar la guitarra porque quiero cantar, no era histriónica, no era, era al contrario, era muy, muy tímida. De hecho, yo no sé, muy poca gente sabía que yo tocaba la guitarra, muy poca gente sabía que yo salía a tocar a las peñas o a los festivales, no, casi no, nadie sabía. Todas cosas acá en la provincia. Siempre como guitarrista. Como guitarrista. Yeah. Y bueno. ¿Y cuándo te decidí a cantar, por ejemplo? No, mucho tiempo después. Ya, esto, por ejemplo, guitarrista de niña, ¿no? Todo desde los 12 en adelante. Y además era como una novedad. ¿Por qué? Porque en el folclore cuyano siempre la actividad guitarrística, o sea, la de punteo, siempre estuvo ligada a los varones nada más. Claro. Entonces, al haber una niña que tocaba la guitarra, punteaba, era como muy novedoso. Y bueno, y después, muchos años después, yo no sé si... Muchos, estamos hablando. O sea, cantaba para mí, tocaba para mí. Alguna vez canté con mi hermana, así muy tímidamente, por insistencia de que, bueno, a mis padres les gustaba. Que canten. Sí, que canten. Bueno, mi hermana dejó, entonces yo seguí. Pero oficialmente así me animé a cantar una vez en el 2015, que ahí fue como yo digo mi comienzo de cantora. En el 2015 en un video en internet, que fue como que se viralizó un poco y ahí empecé a cantar. Ahí fue el gran debut por internet. Claro. Qué bueno, qué linda, ¿no? Y bueno, ¿y buscas un repertorio especial? Justamente fue por eso que empecé a cantar, porque había canciones, toda la vida conocí canciones, ¿no? Y esas canciones que yo conocía muchas veces no estaban en el radio ni en las grabaciones. O en las grabaciones que se hacían últimamente, ¿no? Entonces empecé como a sentir como un deseo de hacer conocer, o al menos desde mí, desde lo poco que podía hacer, que se conocieran otras canciones que no fueran las mismas de siempre. Y bueno, y así fue que hubo una canción que fue como la que me impulsó y me hizo sentir como ese deseo de cantar. ¿Cuál canción? Se llama Te Quiero, y esa es la primera en todo siempre. Es una canción de Palorma. ¿Y podés más o menos interpretar? Sí. A ver. La canto sí, Te Quiero, es de Félix Dardo Palorma. Las rosas de tu cariño, tan rojas como ayer fueron, de la noche a la mañana se han vuelto color del tiempo. Ese amarillo de muerte, que es el color del desprecio. Mis rosas están lozanas y tan rojas como el fuego, porque aunque tú no me quieras, yo igual te sigo queriendo. Te quiero, dice la brisa, te quiero, dicen los vientos.
juntos. Si alguien me preguntara mi vida, ¿por qué te quiero? Le diré por qué me nace, porque te llevo en mi cuerpo, porque la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento, porque ya te presentía antes de nacer, yo creo. Porque eres como un puñal que en el corazón no tengo, que si lo quito me mata y si lo dejo me muero. Pero yo igual te quedé, mi vida después de muerto, porque el alma que es eterna ha de volver del silencio para decir la tuya, alma te sigo queriendo. Bueno, se conjuga la poesía con la música, ¿no? Totalmente. Sí, Qué bárbaro, qué autor, ¿no? Palorma es... yo lo admiro profundamente. Quizás porque también tiene que ver, muchas de sus letras no solo representan sentimientos míos, que los hago propios, ¿no? Sino Claro. también como que describe, hay otras canciones que describen situaciones, paisajes, que es como si las hubiese, algunas cosas las he vivido, las he visto en mis abuelos o en esa vida de campo o en esos paisajes, y entonces me representa ampliamente. Arroyito de mi pago, mensajero de mis penas, llevando espumas y flores, te deslizas en la arena. En Huellas de San Luis seguimos charlando con Daniela Calderón. Bueno, qué historia la de la música cuyana, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, en Alfonso Zavala, piensa en aquellos que tuvieron que hacer camino, que tuvieron que hacer huellas realmente, ¿no? En el país. Qué difícil, pero lo lograron muchos, ¿no? Y creo que era porque había, eso, ¿no? Como todo un auge de la música nacional. Claro. Y Los trovadores de Cuyo. Claro, desde los trovadores de Cuyo, de Hilario Cuadros. Bueno, a mí todo eso me encanta, he investigado, he leído, siempre estoy como a cada canción, a cada cosa le busco su origen, entonces trato de seguir, ir allá, al origen. Lo nombraste, sería como el prócer, Hilario Cuadros. Claro, es como, sí, el precursor de casi todo, o de todo, no sé, allá por los años 30 quizás, cuando Sí, claro. empezó el conjunto, y después las radios han tenido mucho que ver, los sellos discográficos, y bueno, Buenos Aires, como decían siempre, ¿no? Que Dios atendía en Buenos Aires. Claro. Y bueno, Juan Carlos Marenco fue el que impulsó muchísimo todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la música cuyana. Y yo creo que todos ellos, para poder justamente sostener estos proyectos que tenían musicales, se tuvieron que ir allá, estuvieron allá. Y bueno, trabajaban para las radios, y es un mundo que a mí me hubiese encantado, no sé si vivir, pero al menos poder estar ahí como espiando, ¿no? Y mirando. Bueno, San Juanino, Antonio Tormo, ¿no? Qué Todo, bárbaro. claro, sí. Todo. Ha sido una época de... Claro, brillante, ha sido una época brillante, ¿no? Bueno,
¿Y la mujer dentro de la música cuyana? Contame un poco. Yo creo que mujeres dentro de la música cuyana hubo siempre. Solo que, bueno, muchas veces me parece que algunas quedaron adentro de las cuatro paredes. Cantoras sabemos que siempre hubo, guitarristas no sabemos, seguramente sí. Pero bueno, es como que no hay mucho registro de mujeres guitarristas. Sí, cantoras, no sé, por ejemplo, hasta el día de hoy hay la prócer de la música cuyana, que es Juanita Vera, y después ha estado también doña Julia Vega, Viviana Castro de San Juan. Lamentablemente no son tantas como han sido los grupos, los conjuntos de varones. Ellas han sido como más cantantes solistas, ¿no? Cantoras. Pero mujeres guitarristas no. Claro, y por ahí no recorrieron todo el país ni todos los festivales. Claro, no. Claro. Y probablemente, bueno, muchas veces esas carreras artísticas un poco pausadas, ¿no? Porque la familia, la casa, bueno, lo que ya sabemos. Claro. Vos estás con el guitarrón, ¿no? Sí, yo le digo guitarroncito. ¿Por qué? Porque es una guitarra. Es la guitarra que me regaló mi abuelo cuando yo empecé a tocar. Yo empecé a tocar con una guitarra prestada. Mi papá había tenido una guitarra. En el campo o en el pueblo, en los pueblos, siempre me parece que hubo una guitarra en la casa. Me parece que terminaba la jornada laboral y como recreación agarraban, hacían unas notitas, ¿no? Claro. Mi papá tenía una guitarra, pero no era músico. Y había tenido una guitarra, se la regaló a mi tío, el hermano de mi mamá, que él también se autodidacta total, un gran músico. Para mí también lo admiro mucho, a veces tocamos juntos. Y esa guitarra fue con la que me la prestaron para que yo aprendiera las primeras notas, los primeros temas. Y ya después mi abuelo paterno me compró. Se ve que estaba muy entusiasmado él y cayó con una guitarra. Quería que vos tocaras la guitarra. O sea, me compró la guitarra, bueno, obviamente asesorado, todo, y me regaló esta guitarra. Y bueno, yo le hice poner esto para poder enchufarla, porque es una guitarra clásica. Y para poder darle uso, porque me compré la otra guitarra, que bueno, tiene el corte, más cómoda para puntear y eso. Y digo, no puede estar esta guitarra guardada o durmiendo, siendo que es mi primera guitarra y es con la que aprendí. Entonces le di un nuevo uso, que es la de guitarrón. ¿Y cómo suena? Suena como un trombón. Y bueno, y entonces yo le digo guitarroncito, porque el instrumento guitarrón, que es otro de los instrumentos característicos de la formación, ¿no? del conjunto cuyano, es más grande, se tiene la caja es un poco más grande y un poco más ancho el aro. Claro. Entonces, y a mí, yo soy chiquita de tamaño, entonces me quedaba incómodo. Entonces digo, bueno, me queda bien una guitarra y guitarroncito. Guitarroncito, claro. ¿Y con él, a ver qué haces con el guitarrón? Bueno, el guitarrón tiene una función, sobre todo en el conjunto, de acompañar y hacer algunas intervenciones con los bordoneos. A veces se acopla, se ensambla, pero generalmente es el que acompaña, hace el ritmo. Pero yo por mera gusto, ¿no? Cuando hago lo mismo, me acompaño. Por ejemplo, a ver, dejé la púa. Bueno, voy a hacer una tonada. La flor de la montaña. Corté una flor de montaña y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida. Dejé el cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé el cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Soy un bosque de chañar, soy madera entre la piedra,
semilla en el viento, en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún día. Y hoy bosque con mis hermanos, fui un árbol guacho algún tiempo. Y hoy bosque con mis hermanos, me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Todos los presentes vivan, ténganme mucha paciencia, ténganme mucha paciencia. Hagan como el algarrobo, tomen el agua de la tierra, o bajen como el arroyo que hace cantar a las piedras, o hagan como hace el arroyo que baja cantando en las piedras. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Hermoso. Eso es de un amigo mendocino, muy joven, es una tonada nueva con un aire de... Y bueno, y me gusta porque este amigo es Nahuel Jofré, es de la zona de Eugenio Bustos, y bueno, la montaña, pero describe tantas cosas que también son de nuestro paisaje que me encantó. Sí, claro. Sí. Bueno, tenés varios trabajos, ¿no? Este es uno de ellos. Ese es el primero y único, digo, porque es el disco, mi disco, y por las dudas que fuera el único, dije, le hago 16 temas, porque tiene un recorrido por mucho de la música cuyana, pero también del país. Pero muchos trabajos también en las redes. Sí, tengo un EP y algunos otros temas compartidos con otros artistas, sí. Hay varias cosas. ¿Y acá exclusivamente vos o tenés colaboración con algunos otros artistas? Bueno, el disco está producido por mí, todo hecho por mí, pero hay justamente invitaciones y hay muchos. La mayoría son guitarristas y hay algunos cantores, sí. Recordamos también en algún momento a Silvia Zavala. Has trabajado en conjunto, ¿verdad? En un proyecto. Hace poquito presentamos, el 9 de noviembre del año pasado, y este año estuvimos en el Festival de Callangosta, estuvimos con Herencia. Fue como, surgió la idea de parte de Silvia justamente, y bueno, una reunión de amigas celebrando la música, así lo bautizamos. Y fue una presentación que, no es un proyecto fijo justamente porque, Silvia vive en Buenos Aires, Belén Bravo, que es la otra amiga guitarrista, vive en Villa Mercedes, Vivi Ávila, cantora ella, vive en Villa Mercedes también, y yo acá, entonces... De la familia de los famosos Ávila. De los Ávilas del Trébol, sí. Del Trébol, claro. Gran cantora la Vivi Ávila. Y entonces, congeniamos... nos juntamos y armamos un conjunto cuyano tradicional con guitarras ensambladas, guitarrón, voces, dúo, pero el primer conjunto cuyano de mujeres en San Luis. ¿Por qué en otros lugares del país se ha dado? ¿En San Juan? Digo en primera vez en San Luis. En San Juan no, pero en Mendoza ya, por ejemplo, está Matria, que es un conjunto también puro de mujeres, donde la misma formación, digamos, un dúo de mujeres que cantan y guitarras ensambladas y guitarrón. ¿Escribís también?
Escribo algunas cosas, pero no han salido todavía. Sí. Próximamente. Ya veremos eso, Claro. ¿no? Es como que... Bueno, y recorrer festivales, por ejemplo, fuera de la zona cuyana, me refiero, ¿eh? Y sí, siempre estoy yendo a otras provincias. Bueno, los lugares a los que más voy es, por ejemplo, Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires, por suerte, he logrado como un espacio y un lugar. Siempre tengo a dónde ir, siempre tengo amigos con quien les gusta mucho la música cuyana. Y a los guitarristas les gusta mucho porque justamente ellos dicen, ¿no? que la música cuyana es una gran escuela, la parte guitarrística. Bueno, todo en Claro. sí es muy rica y muy compleja, entonces les gusta. Así Y que Córdoba también, ¿no? Córdoba también, sí. Claro, porque sí, aquella sí. zona siempre tiene la influencia de la música. Está del la norte. parte de detrás la sierra que ellos mismos ahí hacen, bueno, por ejemplo José Luis Aguirre que Claro. él tiene cuecas, tonadas, es un lugar donde se compone mucha música cuyana. Además Sí. ha sido revelación de Cosquín y Claro, bueno, un sí, trabajo sí. realmente muy importante. Bueno, en Rally, este por país. ejemplo, que bueno, él es un santiagueño viviendo en Unquillo y él ha grabado música y canta música cuyana. Y alguna vez hemos compartido también. Bueno, te agradezco muchísimo la gentileza de contarnos todo esto porque me parece que hay que defender lo nuestro, ¿eh? Si no defendemos lo nuestro, ¿dónde iremos a parar, no? Sí, además cuando yo creo, en mi caso, que es algo que realmente a mí me gusta y me representa. A veces ni siquiera, justo coincide, ¿no? Que es lo nuestro con lo que a mí me representa. Coincide y se alinean en ese sentido. Bueno, andá tocando mientras yo voy haciendo el cierre. Voy a hacer un pedacito de una tonada de Ernesto Villavicencio que se llama Me pides tonada. Ay, perdón. ¿Recuerdas que me decías? No me gustan las tonadas, que eso era cosa de viejos, que dejara la guitarra, que era canto de boliche, que no servía para nada. Y ahora me dices, cántame tonadas de un dulce motivo que me llegue al alma, que digan sus versos todo lo que me amas. Me dices si muero, cántame tonadas. Entre otras cosas decías que no debiera cantarlas mientras yo garabateaba versos que te enamoraban, y así te enredé de a poco entre tonada y tonada. Y ahora me dices, cántame tonadas de un dulce motivo que me llegue al alma, que digan sus versos todo lo que me amas. Me dices si muero, cántame tonadas.